Por favor. Profe, ¿por qué no está grabando? Ok. Entonces, les venía diciendo, esta semana el tema que vamos a ver es bastante similar, no, está relacionado con lo que vimos la clase pasada, no es que sea similar. Tiene que ver y la semana pasada muy bien estuvimos trabajando la parte de questions, cómo realizar preguntas en inglés. Esta semana nos vamos a dedicar no a las preguntas, sino nos vamos a dedicar a la parte de los verbos. Entonces necesitamos saber cómo se conjuga un verbo en pasado, cómo se conjuga un verbo en presente, cómo se conjuga un verbo en continuo y qué sucede con los verbos del futuro. Entonces ya tenemos una gran parte del trabajo adelantado, que es ese cuadrito de resumen que nosotros realizamos, pero ahora necesitamos saber qué sucede específicamente con los verbos. Entonces, para eso vamos a trabajar hoy toda la parte que corresponde a las reglas de conjugación de los verbos. Entonces les voy a compartir pantalla. Bien, ¿alguien me puede decir cómo se dividen los verbos en inglés, chicos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se acuerda? ¿Recuerda haberlo visto en alguna otra clase? Una pista: se dividen en dos grandes grupos. Comparative and superlative. No, eso es otro tema completamente diferente y eso es con adjectives. Verbos. Sorry. Hay dos grandes grupos de verbos. ¿Cuáles serán? ¿Alguno? ¿Alguna idea? Oui. Good, Juan David. Tenemos por acá los verbos regulares y los verbos irregulares, ¿ok? Son los dos grandes grupos en los que se dividen los verbos en inglés. Eso lo tenemos que tener muy presente. Ya más adelante, cuando estemos viendo la parte de la conjugación de los verbos en pasado, vamos a saber qué significa esto de que sean regulares e irregulares. Por ahora vamos a iniciar con toda la parte de conjugación para el presente. Entonces, voy a empezar por aquí a compartir el documento para que ustedes lo puedan ir viendo. Esta es la guía que yo voy a publicar. Entonces, ¿alguien me recuerda qué día es hoy? ¿Saturday? ¿Thursday? ¿Wednesday? Saturday. ¿Hoy es Saturday? ¿Yes? Monday 7. Okay, today is Monday. Good. So we are going to change this date here. So today is Monday. We are in April? April or what month? September. Good, September. We are in September 7th. Good. Okay. Today's quote, or this week's quote, sorry, is: life doesn't require that we be the best, only that we try our best. La vida no requiere que nosotros seamos los mejores, únicamente que siempre hagamos nuestro mejor esfuerzo. Frase dicha por el señor Jackson Brown Jr. Ok, entonces, vamos a ver acá todos los tres tipos de verbos: verbos en pasados, verbos en futuro, verbos en presente y pasado perfecto. Entonces, esta semana tenemos básicamente tres temas, pero pues todo se reduce a trabajar la parte de los verbos. Entonces son tres tipos de desempeño en los que vamos a apuntar esta semana. Vamos a empezar con toda la parte de los verbos en presente. Entonces, un pequeño recorderis: los verbos o verbs son todas aquellas palabras que enuncian una acción. En inglés se conjugan los verbos de la siguiente manera. Iniciamos, como ya dije, con toda la parte del presente. ¿Alguien me recuerda o alguien recuerda que yo les dije que los verbos en inglés en presente solo se conjugaban
en presente simple, perdón, se conjugaban únicamente cuando estábamos hablando de manera afirmativa en tercera persona. Entonces recuerden que de acuerdo al cuadrito que nosotros realizamos, a este que hicimos por acá, el simple present, recuerden que es este tiempo gramatical que nosotros tenemos acá donde utilizamos el auxiliar do y el auxiliar das. Yo les comenté que en esta parte nosotros no conjugábamos verbo como tal porque teníamos el auxiliar. Como estábamos viendo preguntas, el auxiliar era el que nos hacía el trabajo de conjugación del verbo. Pero sí lo conjugamos cuando estamos hablando en presente simple, afirmativo, tercera persona. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo conjugamos esos verbos en afirmativo? Recuerden que aquí está la instrucción, se conjugan únicamente los verbos cuando se habla en afirmativo y en tercera persona. He, she o it. Se deben aplicar reglas para terminar nuestros verbos en IS, en ES. La idea es que todos los verbos terminen de esa manera en IS, o en S al menos. Para eso se aplican 4 simples reglas. La primera regla, que es la que tenemos acá, nos dice que cuando el verbo termina en X, en H o en O, agregamos IS al final. Es decir, verbos como go, fix and wash. Verbos que terminan en H, en X o en O. ¿Qué hacemos? Los dejamos tal cual y lo único que hacemos es agregar IS al final. Listo. ¿Quién me colabora con la lectura de la siguiente regla? La regla número 2. ¿Qué dice? No todos, por favor, no todos. O me toca escoger a dedo. Bien, entonces Rakira, ¿me ayudas con la lectura de la segunda regla, por favor? Voy, profe. Ahí está, listo. Cuando el verbo y hay una consonante, ¿Una qué? una consonante, antes de esta reemplazamos la Y por el AIS. Por ejemplo, está studying, con la consonante sería studies, no sé, profe. Está cry, está fry, está algo así. Bueno, estas son, profe. Ok, entonces, aquí ya corregí porque estaba incompleto. Dice, cuando el verbo termina en Y, en la letra Y hay una consonant, que se refiere a una consonante antes de esta, reemplazamos la Y por I y S. Entonces, recuerden, de la Y siempre vamos a tener, o por lo general vamos a tener 2 reglas. Una, cuando antes de esa Y tenemos una consonante, recuerden que consonante se refiere a las letras, y la otra cuando tenemos una vocal antes de esa Y. En este caso, cuando tenemos la consonante, como en el verbo study, que es la D, en cry, que es la R, y fry, que es la R también, resulta que lo que hacemos es quitar esa Y, la reemplazamos por una I latina y agregamos IS al final. Por ende nos quedará el verbo como studies, cries and fries. Ahora, cuando el verbo, aquí otra vez me faltó el termina, cuando el verbo termina en Y hay una
Vowel se refiere a la vocal. Cuando hay una vowel antes de esta, agregamos una S al final. Es decir, no hacemos ninguno de este tipo de cambios, sino que lo único que hacemos es colocar S al final. Como en el verbo play o en el verbo slay. Quedaría como plays y aquí quedaría como slays. ¿Hay dudas o preguntas hasta el final, hasta este momento, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? No. Ok. Dice, la última y cuarta regla, que cuando los verbos terminan en una letra diferente a las antes mencionadas, simplemente le agregamos S al final. Entonces, recordemos que simplemente habrían 3 reglas en general. Una, para los que terminan en X, H y O. Otra para los que terminan en y llevan una consonante antes. Y otros para los que terminan en y llevan una vocal antes. Entonces, el resto, para el cual no aplica ninguna de las anteriores reglas, pues lo que se le hace es agregar S al final. Clean, open o travel. Nos quedaría como cleans, opens and travels. ¿Listo? Céspedes, ¿cuándo conjugamos un verbo en el presente simple? No sé, profe. ¿Cómo que no sé si yo lo acabé de decir? No escuché muy bien, entonces. Pues, Mateus, ¿cuándo se conjuga un verbo en presente simple? Nadie me vaya a escribir la respuesta por el chat. Mateus, ¿cuándo conjugamos un verbo en presente simple? Pilas que estoy haciendo preguntas a ver qué tan atentos están ustedes. Profe, que vea, ¿esa es sobre la segunda regla? Dime. ¿Esa es sobre la segunda regla? No, esto es sobre todos los verbos en general. ¿Cuándo conjugo yo un verbo en presente simple? Fue lo primero que expliqué. En la vida cotidiana, ¿no? No. Daniela Peña, ¿cuándo conjugo un verbo en presente simple? No están poniendo atención, simple y sencillamente no están poniendo atención. Mateo Rojas, ¿cuándo conjugo un verbo en presente simple? Ok, Johan, no muy clara la explicación. Saavedra, ¿cuándo conjugo un verbo en presente simple? Espero que no estés durmiendo. Espera, profe, creo que es cuando terminan Y o IS. No, eso Por es ahí voy, una de las ¿no? reglas para conjugar, pero no cuando los conjugo. Ajá, ¿te acuerdas cuándo se conjugan los verbos en simple present? Cuando el verbo termina en ER, ¿no? No, es una terminación que utilizamos para los comparativos. De otro tema, ¿alguien sabe cuándo o alguien puso atención cuando yo dije cuándo conjugamos los verbos en simple present? ¿Nadie? Quiere decir que en este momento todos están dormidos. Cuando el verbo está en tercera persona, profesora. Good. Hay una salvación para este grupo. Muy bien, Sebastián.
Los verbos se conjugan únicamente cuando estamos hablando en tercera persona y en afirmativo. Pilas porque ustedes no están poniendo atención, no están entendiendo. Y yo pregunto y ustedes me dicen sí, 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 pero no, 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 no. No me están entendiendo nada. O no están poniendo atención, simple y sencillamente. Entonces, verbos en presente únicamente los conjugamos cuando estamos hablando en afirmativo en tercera persona. Quiere decir que yo nunca voy a conjugar verbos en pregunta y nunca voy a conjugar verbos en una negación. Ni tampoco los voy a conjugar si estoy hablando de you, they, we o I. Esta es la parte más complicada de esas reglas. Únicamente saber cuándo se conjuga. Porque es un caso específico del momento en el que se conjugan este tipo de verbos. ¿Listo? Bien. Espero que esa parte haya quedado clara, chicos. Es aplicar las reglas. Aquí. Y pilas porque cuando vayamos a hacer la parte práctica es identificar. Es toda la parte de identificar cómo va el verbo, si va conjugado o no va conjugado. Estoy hablando en presente, en pasado o en futuro. Entonces, pilas y atentos. Tenemos aquí esta parte que sí ya se nos complica un poco, que es la parte de los verbos en el pasado. En el pasado, ahora sí, tenemos la división de los dos grandes grupos por los que yo había preguntado al inicio. Ya me habían contestado que tenemos dos clases de verbos que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Pero ¿cómo sé yo o para qué me sirve saber que hay dos grandes grupos de verbos, los regulares y los irregulares? Muy sencillo. Estos verbos, siempre que estemos trabajando en pasado, es cuando los vamos a utilizar y cuando vamos a saber si es un verbo regular o irregular. ¿Por qué únicamente cuando estemos en pasado? Porque la diferencia se nota únicamente en el pasado. Es de la única manera que sabemos cuando un verbo es regular o irregular, o que nos interesa para el caso. ¿Por qué nos interesa? Porque los verbos regulares y los verbos irregulares se conjugan de diferente manera. Cuando nosotros hablamos de verbos regulares, nos referimos a aquellos verbos cuyo pasado simple o pasado participio se forma agregando IED, ED o D al final. Es decir, todas las palabras en inglés que nosotros encontremos que terminan en ED al final es porque son verbos que se encuentran conjugados en pasado. Todos. Entonces, cuando nosotros vemos una lectura, un aviso o cualquier cosa o escuchamos que el verbo termina en D, tiene esa terminación en D, es porque estamos hablando de un verbo que se está conjugando en pasado. Es decir, a partir de ahí ya identificamos que estamos hablando en pasado. Ahora, los regulares se conjugan o se les agrega esta terminación dependiendo de estas reglas que tenemos acá. Lo mismo que hicimos con las terminaciones en el presente simple. Entonces, al conjugar los verbos en pasado, tenemos dos tipos de pasado. Si ustedes se fijan en los cuadritos que yo les coloqué acá, siempre coloco el simple past, que es el pasado simple, o el pretérito, se le conoce también en algunos textos, el pretérito o el simple past, y hablamos del verbo en past participle, en participio pasado. El participio pasado es, por decirlo así, el pasado del pasado. Entonces es diferente para efectos de la estructura que se esté trabajando del tiempo gramatical. Simple past, los verbos en simple past únicamente se utilizan en afirmativo del presente simple. Afirmativo del presente simple. Pilas, ahorita vuelvo a preguntar.
Entonces, verbos en simple past, conjugados en simple past, ya sean regulares o irregulares, únicamente los utilizamos para el tiempo gramatical, que es simple past, y en afirmativo. Porque como vimos en el cuadrito de la vez pasada, también, al igual que en el presente simple, en las preguntas y en las negaciones, el did, que es el auxiliar, ya me está haciendo el trabajo de conjugar el verbo. Por eso no lo conjugo ni en negativo ni en pregunta. Solo en afirmativo. Pero aquí sí ya no me importa si es tercera persona o no. Aquí ya los conjugo con todos los pronombres personales. Entonces, ¿cuáles son las reglas para poder conjugar estos verbos en el simple past? En el simple past o para el caso en el past participle, porque los dos, si ustedes se fijan, en los dos siempre va a quedar igual el verbo. Vean. Tanto en pasado simple como en el participio. Siempre va a quedar igual el verbo, no cambia. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Gabriela, ¿me colaboras leyendo la primera regla, por favor? ¿Qué dice? Cuando el verbo termina en E, agregamos de al final. Infinitivo, arrive y smile. Simple past, arrived, smiled. Y pues lo mismo para el participio. Exacto. Entonces, siempre que vemos que el verbo vaya a terminar, nuestra acción termine en E, como arrive o smile, lo que hacemos es agregar de al final. Ya tenemos la E. El objetivo acá es que todos los verbos terminen en ED, en el pasado simple, en los regulares, ¿no? Únicamente regulares. Entonces, para completar nuestro objetivo, como ya nuestro verbo termina en E, pues únicamente agregamos D. Esa es la regla. Listo. Segunda regla. Villamil, colabórame con la segunda regla. Anthony. No tiene micrófonos. Durán, colabórame con la segunda regla. Entonces, Leighton, Abril Leighton, ¿me colaboras, por favor? Ok, ni Durán ni Leighton, ¿los dos están dormidos, chicos? Por favor, lees la segunda regla que estoy mostrando. ¿Alguien más aparte de Leighton me está escuchando entrecortado? No, señor. Ok, entonces, ¿quién me colabora No, con la profe. segunda regla, chicos? Profe, yo la leo. Dale. Cuando el verbo Ah, cuando el verbo Y termina, hay un consonante antes de este, reemplazamos la por ahí, por el, ¿cómo se pronuncia ese? Aite IED, y el IED. infinitivo, studi, simple pasado, studied y pues lo mismo para el otro. Ok, entonces, recuerden, siempre vamos a tener en cuenta que los verbos que terminan en Y hay una regla cuando hay una consonante antes y hay otra regla completamente diferente cuando hay una vocal antes. Eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Entonces, en el caso de los verbos que terminan en Y y hay una consonante antes, una consonante,
como en el verbo study, lo que hacemos es, volvemos y cambiamos esa Y por una I latina y agregamos ed al final. Por ende, study nos queda como studied, y por acá teníamos el otro verbo que es cry, que nos queda como cried. Study and cry quedarían como studied and cried. Para los dos, tanto para el pasado simple como para el pasado participio. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una vocal en lugar de una consonante antes de ese verbo? Antes de esa terminación, perdón, de esa terminación en Y. Lo que hacemos es dejar nuestro verbo tal cual y agregamos ed al final. Aquí ya me estaba comiendo la E. Entonces agregamos ed al final. Eso quiere decir que en verbos como play y enjoy quedamos o quedan en pasado como played and enjoyed. Y para el participio pues quedarán igual porque lo único que se hace es copiar la misma terminación. ¿Listo? Ahora, regla número 4. Hay unos verbos que son bastante especiales, que son aquellos verbos que contienen una sola sílaba y terminan en consonante, vocal, consonante. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de verbos que tienen terminación en consonante, vocal, consonante, como en el caso del verbo stop, o el caso del verbo hug, stop que significa parar, hug que significa abrazar, lo que tenemos que hacer es duplicar la última letra. Duplicamos esa última letra que tenemos, esa última consonante, y agregamos ed al final. Entonces, eso es lo que nos dice nuestra regla. Y la quinta regla nos dice que cualquier otra terminación o que no aplique o verbo al que no le aplique ninguna de estas 4 anteriores reglas, pues lo único que hacemos al final es agregar ed. Como en el caso de los verbos que terminan en K, los verbos que terminan en L, los verbos que terminan en N. Cualquier otro tipo de terminación diferente a la E, a la Y, o a los verbos que terminen en consonante, vocal, consonante, lo único que hacemos es agregar ed al final. ¿Sí se entienden las reglas o no se entienden, chicos? ¿Sí? Bien, entonces, ¿quién me quiere decir, por favor, cuándo aplico el simple past? Un verbo en simple past, ¿cuándo lo utilizo? ¿Cuál es la única ocasión en que yo utilizo un verbo en simple past? Tercera persona, no. Recuerden que en No, esta parte tercera persona no interesa. ¿Quién iba a decir? no es cuando tienen una sola sílaba. No. Tercera persona. Por ahí va el asunto, pero no es únicamente con tercera persona. Simple past. ¿Cuándo se utiliza un verbo en simple past? ¿Nadie? ¿Qué pasaba con los verbos del presente simple? ¿Cuándo conjugábamos verbos en presente simple? Me va a tocar entonces es hacer un quiz sobre el tema. No, no es cuando el verbo termina en E.
En infinitivo son los verbos que no se conjugan. ¿Quién dijo algo por el micrófono? Vean, siguiente semana va a haber quiz sobre los verbos. Pilas porque ustedes no están poniendo atención. Profe, ¿y Dime. verdad es cuando termina una consonante o una vocal? ¿Sí, algo así? No. No, señores. Nosotros tenemos, vean, y para que vayan alistando o para que vayan apuntando esto en el mismo cuadro que tienen de la semana pasada. Mejor dicho, todos se van a ubicar en el cuadro de la semana pasada, ¿listo? Espero que ubiquen en el cuaderno el cuadro. Me avisan cuando ya lo tengan ubicado. ¿Listo? Entonces, aquí donde se encuentra el simple present, le van a colocar una nota ahí al ladito, en donde van a poner los verbos solo se conjugan en afirmativo en tercera persona. Los verbos solo se conjugan en afirmativo en tercera persona. Pilas porque la otra semana les voy a hacer quiz de esto. Y no va a estar en español, ¿no? Dime, Samantha, ¿necesitas algo? Entonces, ¿lista la notica aquí al lado del simple present? Me avisan cuando tengan la nota. Listo. Ahora, verbos en simple past. Se conjugan únicamente en afirmativo, en oraciones afirmativas. Se conjugan únicamente en oraciones afirmativas. Se conjugan únicamente en oraciones afirmativas. Se conjugan únicamente en oraciones afirmativas. ¿Y cómo se llama la conjugación? Aquí abajito se las dejo. Se llama simple past o preterit. Se llama simple past o preterit. Recuerden que tenemos dos tipos de conjugaciones en pasado, que una es el past participle y otra es el simple past. Entonces, en este caso, la que se va a elegir o la que se va a trabajar es la que dice simple past o preterit. Simple past o preterit se llama el tipo de conjugación.
¿Listo? Ahora, recuerden que según las reglas acá, yo les dije que habían dos tipos de conjugaciones. Una que es el pasado, que es el simple past, que es esta que hay acá en el primer cuadrito, y hay otra que es el past participle, que yo les dije es el pasado del pasado. Entonces, ¿cuándo utilizamos este past participle? Se utiliza para todos los tiempos gramaticales que utilizan el tiempo perfecto. Es decir, en nuestro cuadrito sería para el present perfect, past perfect y future perfect. Todos ellos van a ir con el verbo en past participle. Entonces, le van a colocar verbo conjugado en past participle o en participle. Verbo conjugado en participle. Tanto al present como al past como al future. Verbo conjugado en past participle. ¿Listo? Verbo conjugado en past participle. Bien, entonces, ya ubicamos un poco mejor cuándo debemos utilizar esas conjugaciones. Entonces, la de simple present, únicamente afirmativo en tercera persona del simple present, obviamente. Verbos conjugados en pasado, ya sean regulares o irregulares, no interesa. El simple past, únicamente cuando estamos hablando en el afirmativo del pasado simple, del tiempo gramatical pasado simple. Afirmativo. No me interesa si es tercera persona o no. Y el past participle, cuando estamos hablando de los tiempos en tiempos perfectos, perdón. Cuando estamos hablando de los tiempos perfectos, pasado, presente y futuro perfecto, que ya los teníamos en nuestro cuadrito. Entonces ya sabemos para qué funciona ese participle y para qué funciona ese simple past. Ya lo vimos y acabamos de ver las reglas de los verbos regulares. Pero ¿y qué pasa con los verbos irregulares? Entonces, los verbos irregulares, estos serían los irregular verbs, son aquellos cuyo pasado simple o pasado participio se forma de manera irregular. Es decir, esta forma de estos verbos ya está dada en una lista. Hay una lista de verbos los cuales nos dicen, estos verbos son irregulares y se conjugan así, así y así. Pero no nos dan una regla de cómo conjugarlos como nos hacen con los verbos regulares. Simplemente nos dicen, el verbo queda de esta y esta manera, sin decirnos el por qué. Entonces, en esos irregular verbs únicamente se encuentran en un listado de verbos. Ya les voy a decir yo cómo encuentran ese listado de verbos o cómo los encuentran más fácilmente o cómo saben cuando un verbo es irregular o irregular. Para el caso de que quieran aprender a hablar inglés normal, esos listados hay que aprendérselos. No hay ninguna otra manera.
A los que nos toca aprendérnoslos de memoria y aprendernos cuál es el simple past y cuál es el participle. Mientras que estos regulares son un poco más fácil porque es únicamente aprenderse la regla. Aquí hay que memorizar todo el verbo como tal y las tres conjugaciones. El infinitivo, el simple past y el participle. Entonces, tenemos o manejamos diferentes tipos de verbos acá dentro de estos verbos irregulares. ¿Cómo así, profe? Sí, tenemos aquellos verbos los cuales al conjugarlos en infinitivo, que es cuando no los conjugamos de ninguna manera, en pasado simple o en pasado participio nos quedan igual. Es decir, no se conjugan. Ese es el caso, por ejemplo, de verbos como cut o como lost. Entonces, si ustedes se fijan, tengo el mismo cuadro con el simple past y el past participle. Y en infinitivo y en todas las tres formas los verbos me quedan igual. Cut, 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 lost, lost, lost. Como si no se le hiciera nada al verbo. Hay otros casos en el que el verbo cambia completamente en cada uno de los tiempos. Entonces, en infinitivo, que es cuando no lo conjugo, sino que es su manera normal, el verbo cantar es sing. El verbo comer es eat. Si lo mando al pasado o si lo conjugo en pasado, el verbo cantar cambia a sang. El verbo comer pasa a ser ate. Y si lo voy a conjugar en participio, cambia completamente su forma. El verbo cantar en participio sería sung. Y el verbo comer sería eaten. Entonces, si nos damos cuenta, las tres formas son diferentes. Sing, sang, sung. En este caso cambió una sola vocal. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, cambió completamente el verbo. Y por último, tenemos los verbos que, así como cuando aplicamos las reglas del pasado, queda en infinitivo de una manera y en simple past y en participle se repite la misma forma. Casos de los verbos think, que es pensar, cuyo pasado simple sería thought y el participio sería el mismo, thought. El fight, que queda como fought en pasado simple y como fought en participle. Si ustedes se dan cuenta, todos utilizan diferentes tipos de conjugación, pero ¿qué es lo importante? Que ninguno tiene la terminación ed al final. Entonces, de esa manera es como sabemos cuál es verbo regular y cuál es un verbo irregular, por la terminación. Siempre que hablamos de un verbo regular, hablamos de los verbos que terminan en ed. Verbos irregulares, básicamente nos toca aprendérnoslos. O hacer uso de algunas herramientas que nosotros encontramos súper fácilmente en Internet. Entonces, una pista o una ayuda muy chévere que existe en Internet es algo que se llama conjugadorreverso.net. Entonces, acá ya les dejaré el recurso más adelante de la página para que ustedes la tengan siempre en cuenta cuando vayan a trabajar la siguiente clase, la parte de inglés. Entonces, por acá. Esta es la página, conjugadorreverso.net. Es una página que se especializa en conjugar verbos, no únicamente en inglés. Si ustedes se dan cuenta, tienen en español, tienen en alemán, tienen en italiano, tienen muchísimos idiomas. En japonés, los que quieran japonés, en árabe,
en ruso. Y por acá tienen una pestaña especial que es para los verbos irregulares. Este sería el listado para quienes los quieren imprimir. Vean. Son muchísimos. Y como les dije, la única manera es una de dos. O tener el listado para poder identificarlos o aprendérselos. Pero son demasiados verbos, son muchos verbos. Si ustedes imprimen eso, son como unas 15, 16 hojas lo que les sale. ¿Y cómo utilizar este recurso? Muy sencillo. Cuando nosotros necesitemos saber si un verbo es regular o irregular, lo único que tenemos que hacer es venir a esta página. Claro que esto únicamente va a funcionar para cuando estén ahorita en clases virtuales. Ya después va a ser mucho más difícil porque ustedes no van a tener el acceso a internet desde el salón a no ser que paguen datos. La otra manera es por medio de un diccionario, pero un diccionario bueno, no un diccionario de esos de 5.000 pesos que venden en la calle. Por lo general, esos diccionarios buenos traen en la mitad un listado de verbos que son los verbos irregulares. No van a estar todos, pero hay muchos verbos o los más comunes. La otra forma es aquí por medio de este recurso, el cual nosotros colocamos cualquier verbo, por ejemplo, el verbo run, correr, y lo que hace esto es conjugarnos el verbo automáticamente. Le damos enter, nos aseguramos que aquí está en inglés, le damos enter y aquí nos aparecen todas las opciones. Entonces, tenemos el verbo en inglés, tenemos la pronunciación del verbo y aquí ya viene la parte de la conjugación. Tenemos hasta el significado del verbo acá, ¿verdad? Súper completo el recurso. Infinitivo, ya sabemos que es cuando el verbo no se encuentra conjugado de ninguna manera. El pretérito es el mismo simple past. Recuerden que les dije que en el simple past el verbo se conjuga en pretérito o simple past. Este es el pretérito. Y el participle es la tercera conjugación que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos absolutamente todas las conjugaciones. ¿Que necesitan la del presente? Sí, ve, aquí también la tiene. Porque si está hablando en he, en she o it, pues el verbo tiene que quedar con ese al final. Vean que aquí la tiene. Runs. Que para el presente continuo también se le tiene, véanlo, aquí lo tiene. Que es las terminaciones que vamos a ver más adelante del ing. Que lo necesitan en pretérito, que es el pasado simple, sí, vean. Aquí está conjugado con todos los pronombres personales. Lo tiene en presente perfecto, lo tiene en futuro perfecto, en pasado continuo, pasado perfecto. Mejor dicho, aquí lo tienen de todas las maneras posibles. Entonces, atentos a este recurso que es bastante importante y bastante útil para lo que van a hacer la siguiente clase. Entonces, unas preguntitas. ¿Cuándo utilizo un verbo que se debe conjugar en participio, perdón? ¿Con qué tiempos gramaticales van los tiempos del participio? Los verbos en participio, perdón. Tercera persona, ¿no? Dime. Cuando es un perfecto. Muy bien, pero no solo el presente perfecto. Todos los tiempos perfectos, pasado, presente y futuro perfecto. Entonces, participio, asócienlo con los tiempos perfectos. Ahora, el verbo en pretérito. ¿Cuándo utilizo un verbo en pretérito? O en simple past. En afirmativo y cuando está en tercera persona. Good. ¿De qué tiempo gramatical? ¿De qué tiempo gramatical? Simple past. Presente simple. Bueno, aquí me están confundiendo. Todavía. Pregunté por el verbo en presente simple. Me dijeron tercera persona afirmativo.
pasa a presente simple, sí. Tercera persona afirmativo, obviamente del presente simple, no del presente perfecto. Pilas, no me confundan. Tercera persona afirmativo es el simple present, verbos en simple present. Los verbos en participio con los tiempos perfectos. Participio, tiempos perfectos. Y el pretérito, pilas, pretérito, es el mismo simple past. Son lo mismo, pretérito y simple past. Y esos van únicamente con el simple past, con el tiempo gramatical simple past. En afirmativo. Aquí no me interesa si es tercera persona o no. Soy bastante repetitiva porque lo van a necesitar para la siguiente clase y es una manera de identificar los tiempos gramaticales y cómo van los verbos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los verbos regulares y los irregulares? Diferencia. Terminación en la palabra. Muy bien, los regulares terminan ¿en qué? ¿En qué terminan los verbos regulares? Los de las reglas. En IED. En este caso deben terminar todos en ED. ¿Listo? Pilas. Todos deben terminar en ED. Y tenemos una última conjugación de verbos, que son los verbos a los cuales agregamos ing al final. Entonces, los verbos que se utilizan con ing, de nuevo nos devolvemos aquí a nuestro cuadrito, son todos los verbos que utilizamos en los tiempos gramaticales que son continuos o progresivos. Es decir, yo aquí se los señalé, le subrayé la terminación ing al verbo del presente continuo, pasado continuo y futuro continuo, para que por favor lo apunten ahí en su cuaderno. Los verbos que terminan en ing son para los tiempos continuos o progresivos, perdón. Verbos terminados en ing para los tiempos progresivos o continuos. Verbos terminados en ing para los tiempos progresivos o continuos. ¿Listo? ¿Ya lo apuntaron ahí en su cuadrito? Verbos terminados en ing para los tiempos progresivos o continuos. Listo. Solo nos quedan las reglas de ese. Ese también va por medio de unas reglitas. 4 reglas para ser precisos. Y son estas que hay acá. Entonces recuerden que los verbos en progresivo son todos esos verbos que nosotros
o a los que nosotros en español les damos esa terminación de ando, endo. Entonces, caminando, corriendo, saltando, jugando, observando, mirando, escuchando, etcétera, etcétera, etcétera. Ese ing se aplica de acuerdo a las siguientes reglas. Una, cuando nuestro verbo termina en y agregamos ing al final. En este caso es para todos los que terminen en y. No me interesa si vienen con vocal o consonante antes. Todos. Entonces, dejamos la y, en este caso no la vamos a quitar, sino que simplemente agregamos el ing al final. Por ende nos quedará studying, crying and frying. Y si yo agregara un verbo que terminara, por ejemplo, con vocal antes, como el verbo play, por ejemplo, digamos que yo voy a reemplazar aquí por el verbo play, pues me quedaría playing. Para que nos demos cuenta que no importa si va con consonante o con vocal antes, como en las otras reglas anteriores. Entonces, play me quedará como playing. Study, play o fry. Studying, playing, fry. Ahora, tenemos algunos casos en los que los verbos terminan o llevan doble E al final, como el verbo see, el verbo agree y el verbo flee. En ese caso, la doble E se deja normalita y se agrega ing. Entonces, se deja normalita y se agrega ing. Ahora, cuando los verbos terminan en I latina, IE al final, como en el caso de los verbos die, lie o tie, nosotros lo que hacemos es cambiar esa I latina por una y se agrega ing al final. Entonces, para los verbos que terminen en IE, se cambia la I latina por una y se agrega ing al final. Y por último, tenemos la regla para los verbos que tienen la combinación de consonante, vocal, consonante. Para ese tipo de verbos, lo que hacemos nosotros es lo mismo, duplicamos la última letra y agregamos ing al final. Como en los verbos run, put o stop. Entonces se duplica la última letra y se agrega ing al final. Estas son las reglas básicas. ¿Dudas o preguntas respecto a esta regla, chicos? ¿Alguna que no hayan entendido? Recuerden, dudas o preguntas de una vez. No esperen al examen final o a decirme, profe, es que yo no le entendía a usted nada. ¿Claros, claros, claros o no? ¿Seguros? Solo me responde una persona de 35 que hay conectadas, de 34 que hay conectadas, 33. Ok. Entonces, pilas, porque ya les dije, soldado advertido no muere en guerra. La siguiente clase vamos a tener un quiz al iniciar la clase. Es decir, persona que se conecte tarde va a tener perdida esa nota del quiz para los que les encanta conectarse tarde. Y la siguiente clase, recuerden que es, como esta la tuvimos
en el segundo bloque. La siguiente clase es el primer bloque, creo que es el jueves a primera hora, ¿no? A las 7:30. Entonces, atentos porque va a haber quiz a las 7:30 de la mañana. Profe, es que yo tuve problemas y me conecté tarde. Me tocará citarlo después para hacerle el quiz por aparte. Pero pilas porque es nota importante dentro de la clase. Entonces, les publicaré esta guía, la guía de la clase de hoy. La idea, recuerden que es tomar los apuntes. ¿Nos toca copiar todo? Sí, profe. Sí toca copiar todo. Entonces, eso es lo que haremos en lo que nos queda de la clase del día de hoy. Me dan un momento, ya les publico de una vez la guía. Esto iría de la página 13, control P. No se vayan a ir porque yo no he tomado asistencia, ¿no? Entonces esperen, hago la publicación y con mucho gusto se podrán desconectar. Página 13 a la 15. Entonces, esto sería, bueno, 7, 8 y 9 de una vez. Entonces, por acá.
Y acá de una vez les dejo siguiente clase, quiz a las 7:30. Bueno, digamos que para dejarles tiempo de conexión a las 7:40 en punto. Por acá subo la guía. Fecha de entrega hoy antes de medianoche. ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿O todo claro? No, profe, está todo claro. Ok, entonces un minuto tomo la asistencia y se podrán desconectar. Por acá. Recuerden que acá queda la actividad, ahí al ladito de la videollamada. Bien, ahora sí sonríen, por favor, para la foto de la asistencia. Durán, ¿por qué está llorando? Queda haciendo mala cara, Durán. Listo, chicos. Entonces, see you next class. Cualquier duda o pregunta, por favor, me avisan por el grupo de WhatsApp. Have a nice day. Have a great afternoon. Ok, bye bye. Profe, qué pena. Oye, solo la toma de apuntes y subirlo al claro.